Vamos a continuar con el orden de este servicio, de este culto. Y después de haberle tributado al Señor esta ofrenda de cantos, de aplausos, Él es el único que tiene la dignidad de que le demos este tributo. Fuera de Él nadie la tiene. El ser humano, en la mayoría de los casos, por desconocer esto, pues apropia muchas veces y se le da honra o se le concede honra de muchas maneras, desconociendo que el Señor es el único que tiene esa dignidad. Claro que nosotros debemos honrarnos los unos a los otros, ya que la palabra honra significa demostración de alta estima. Quiere decir que nosotros debemos demostrarnos que valemos los unos para los otros, independientemente de la condición social, económica, cultural, de raza, etcétera. Debemos demostrarnos que tenemos un grande valor porque el Señor nos lo ha concedido, gloria a Dios. Pero el cantarle cantos, el aplaudirle, desde el punto bíblico, solamente el Señor es el único que tiene esa dignidad. Ni siquiera los ángeles la tienen, solamente Él, mucho menos nosotros los humanos. Bien, hermanos, después de haberle tributado al Señor esta ofrenda especial, vamos a pasar a considerar el consejo de la palabra de Dios. Estamos viendo el tema, el pecado causa de ruina. Esta es la predicación número 16. Y los invito para que abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Génesis. Ahí tenemos la cita bíblica anotada, no sé si en los aparatos, es Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos yo anoté ahí del 15 al 19 porque es el contexto que tenemos leído desde la predicación pasada, pero vamos a ubicarnos por lo pronto en el versículo 15 y lo invito para que me acompañe con su lista. Yo lo voy a leer en voz alta. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Creo que en la predicación pasada olvidé dar la definición de esta última palabra que tiene el versículo, que es el calcañar. Casi no se usa esta palabra. El calcañar viene siendo lo que es la parte de atrás del talón, la parte baja del pie, la parte baja de atrás del pie. Ese es el calcañar. Regularmente es hacia donde la serpiente, y esta no es una casualidad, dirige el ataque cuando ataca a una persona. Hay otras partes, pero regularmente es en donde muerde. Y esto viene porque el Señor así lo dijo. Pero aparte, no es que físicamente siempre esto es así, ¿no? De hecho, puede morder en una mano, en una pierna, en otras partes del cuerpo. Aquí el simbolismo es el siguiente, que ese daño que la serpiente va a causar a la simiente de la mujer no va a ser un daño contundentemente mortal. Sí. Y no es un daño contundentemente mortal porque, pues como decía ahorita nuestro hermano Salomón,
el Señor nos ha dado a nosotros todos los elementos que necesitamos para evitar esa letalidad del ataque de Satanás. Claro que puede ser mortal si se le presta atención, como se la prestó Eva y consecuentemente Adán también. Pero si nosotros no le prestamos atención, rechazamos insinuaciones obscenas, pecaminosas que vienen originalmente de Satanás a través de los medios que él se vale, el elemento humano, las circunstancias del mundo, etcétera. Estamos nosotros sobre aviso de parte de Dios de que no debemos prestarle la más mínima atención a las ofertas de Satanás. Y con ello, pues no va a ser mortal su ataque. Gloria a Dios. Va a causar daño, no se desconoce. Va a causar alguna perturbación en ocasiones, bastante seria la cosa, pero siempre nosotros vamos a tener la victoria, porque Cristo Jesús es victorioso, nosotros también vamos a ser victoriosos. El énfasis que yo quiero hacer en este versículo, mis hermanos, en la predicación pasada me aboqué a centrar nuestra atención en esta palabra repetida que está aquí, que es simiente. Simiente de la mujer, simiente de la serpiente o de Satanás. ¿Qué significa esta palabra? Yo lo mencioné, originalmente quiere decir semilla. Viene de una raíz latina que es sementis. Y en sí quiere decir semilla, pero ya en el tono bíblico que se está hablando aquí, quiere decir descendencia consanguínea. Y la simiente de la mujer viene perfilando de alguna manera a todo el creyente que en toda la historia de la humanidad le ha dado a Dios la preferencia. Y la simiente de la serpiente, o la descendencia de la serpiente, es toda esa porción de la humanidad que ha rechazado la palabra de Dios y que la sigue rechazando, y que aquí no se está hablando de una manera potencial de una descendencia consanguínea, sino que está tratándose de una descendencia más que nada espiritual, y que queda definida por la actitud o por la reacción que se tome frente a la voz de Dios, frente a los requerimientos divinos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una escritura que viene desde el Salmo 110, y el autor de Hebreo la toma para recordarles a los hermanos hebreos que sucedió en el pasado un acontecimiento muy lamentable para el pueblo de Dios que iba peregrinando después de que Dios lo libertó de la esclavitud de Egipto, lo llevaba hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, y que ellos, cuando escuchaban la voz de Dios, endurecían su corazón. Dice, y sucedió en el pasado, y se puede repetir otra vez. Les dijo en el primer siglo:
a los hebreos. Y ahora en este siglo XXI ya el Señor sigue tronando su voz y nos sigue diciendo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque se repitió en el peregrinaje en el desierto, se repitió en el primer siglo, se ha repetido a través de los siglos que nos han precedido y se sigue repitiendo una y otra vez. Pero a todos aquellos que oyen su voz y no endurecen su corazón, quedan perfilados como esa descendencia que está de parte de Dios ya con una esperanza muy gloriosa para después de la partida de este mundo, para después de que demos el último respiro. Y yo les he dicho, mis hermanos, nos ayuda mucho el pensar en esas promesas que el Señor nos ha dado, para que nosotros nos vayamos de alguna manera desenamorando de las cosas terrenales y que las veamos, que las valoremos, que les demos el debido lugar en nuestra vida, solamente en lo necesario para llegar a la ciudadanía celestial. Gloria a Dios. Bien, yo quiero enfocarme, repito, en el énfasis de la simiente de la serpiente, o la descendencia de la serpiente. Es una descendencia espiritual. Claro que la descendencia espiritual, indudablemente, que está de alguna manera muy relacionada con la descendencia física. ¿Por qué? Porque la espiritualidad tiene que evidenciarse en un ser humano de carne y hueso, así como nosotros. La espiritualidad no se va a reflejar en las demás criaturas. Ya en el cielo quedó definido que ángeles están seguros con Dios y que ángeles están por toda la eternidad destituidos de la amistad con Dios. Allá ya está definido. Aquí con nosotros, al menos con nosotros, todavía no está definido eso. Estamos en el campo de la prueba. Este lapso de vida que Dios nos concede, desde el punto aquel en que dejamos la etapa de la niñez y que no es conocido por nosotros exactamente cuándo empezó, en qué momento empezó, solamente Dios lo conoce. Hasta este momento estamos en el campo de la prueba. Mientras no le demos la espalda al Señor de una manera soberbia, pérfida, fría y calculadora, todavía no está definida nuestra situación. Todos aquellos que afirmen que ya la tienen ganada, están mintiendo. Están mintiendo porque somos seres humanos. Y en la palabra de Dios tenemos bases más que sólidas para afirmar esto que yo estoy diciendo. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta porción bíblica creo que yo la he repetido bastante en las predicaciones, en muchas predicaciones, entre otras porciones bíblicas. La apostasía, que el mismo Señor Jesucristo la profetizó ahí en el capítulo 24 de Mateo. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses también.
entonces no está definida todavía nuestra situación. Estamos en el camino de la prueba. Estamos en el tiempo en que le estamos diciendo a Dios de qué lado somos, de qué calibre espiritual somos. ¿Sí? Estamos en el tiempo en que podemos nosotros abrir el libro santo de Dios y tomar una reacción de dos. Se puede decir de muchas maneras, pero yo voy a mencionarlo de una muy sencilla, que es la que he estado mencionando. Endurecer el corazón, que es lo más común, es lo que hace la mayoría de la humanidad, que ya tiene razonamiento, que ya tiene responsabilidad de pecado. Eso es lo más fácil, endurecer el corazón. Y es lo que está haciendo la mayoría de la humanidad. Es por eso que en los servicios en donde se predica la sana doctrina de la palabra de Dios, no va a haber mucha concurrencia. No. Sí puede haber mucho refuego religioso, templos llenos a reventar, pero el testimonio es lo que Dios quiere ver como prueba de que realmente no se endurece el corazón. ¿Sí? Y la otra reacción pues es la opuesta. Abrir el corazón para que la voz de Dios, para que la palabra de Dios haga morada ahí. Y que sea el Señor el que dirija las vidas. Que nosotros le demos siempre las riendas de nuestra vida para que sea Él quien lleve la dirección y no nosotros, porque nosotros nos equivocamos muy fácil. Bien. Entonces, hermanos, la descendencia de la serpiente. Acompáñenme por favor al Evangelio de San Juan capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento. Pudiera yo tomar muchos textos bíblicos, pero quiero ir a dos solamente. El primero lo tenemos aquí en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El cuarto Evangelio. San Juan 6. Capítulo 6. Y una vez que localicemos el capítulo 6, vamos a leer del versículo 66 en adelante. Gloria a Dios. Yo lo leo en voz alta, como es lo común, hermanos, síganme con su vista. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Debe llamarnos la atención el primer versículo que leímos, hermanos. No es el énfasis que yo quiero hacer en este contexto. El énfasis lo quiero hacer en Judas Iscariote. El Señor le está diciendo diablo aquí. Pero el contexto empieza diciendo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es interesante. Esto
esto es trágico. Esto, mis hermanos, es, como dice la parte final del título, causa de ruina. ¿Por qué? Es que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esto quiere decir que si no audiblemente, con su comportamiento le dijeron al Señor: Señor, pues sí, son muy buenas tus enseñanzas, vemos que lo que nos dices pues sí conviene, pero nosotros preferimos vivir la vida a como nosotros querramos. Nosotros no queremos tener esas limitaciones que se desprenden de las palabras que tú nos has estado diciendo. Porque el Señor les estuvo diciendo que si querían ser sus discípulos, que tenían que vivir esas enseñanzas que Él les estaba dando. Sí. Tenían que renunciar a los placeres del mundo. ¿Cuánto rejuego mundanal se va a mover? De hecho, ya se está moviendo por todos lados. Todo el año, pero como que de estas fechas en adelante empieza una revolución más acelerada todavía. ¿Cuánta gente ya preparó ese famoso pavo? No tiene nada que ver eso con la santidad de Dios. Nada tiene que ver eso con las palabras de vida eterna que el Señor Jesús, como el apóstol Pedro le dijo, es el único que tiene. Y es por eso que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y aquí dice, y ya no andaban con Él, y ya no anduvieron con Él. Se fueron a la oscuridad, a la ruina. Y esto en este tiempo no es ninguna novedad. Está pasando lo mismo. Y el Señor nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha liberado para que anunciemos sus verdades y le digamos al mundo, a la gente, que no va a ser cosa fácil servirle al Señor. Sí. Si fuera cosa fácil, no le hubieran dado la espalda a todos estos muchos. No, le hubieran seguido. Cuando el Señor dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, repito, Mateo 24:13, implícitamente estaba diciendo y dijo ahí que no iban a ser muchos los que iban a perseverar hasta el fin. Unos iban a volver atrás después de dar unos cuantos pasos nada más. Iban a ver que la cosa necesitaba seriedad. Otros iban a caminar un trecho más largo, pero de todas maneras no iban a perseverar hasta el fin. Otros ya casi para llegar a la meta se iban a regresar. El Señor está diciendo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No va a ser fácil perseverar hasta el fin. Además, no van a ser muchos los que van a perseverar hasta el fin. Y esto, lejos de ser un desaliento o una causa para ni siquiera hacer la lucha, al contrario, debe ser para ponerle todas las ganas que el Señor nos dé. Gloria a Dios. Que si 10 se han de salvar de aquí de Vacaville, California, nosotros tenemos que luchar de tal manera para estar incluidos dentro de esos 10. Sí. O sea, ciertamente no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Gloria a Dios. Bien, el énfasis, hermanos, es
en el versículo 70. El apóstol Pedro, que siempre lo vemos regularmente como vocero del grupo de los apóstoles, cuando el Señor le dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro le dijo prácticamente: no, Señor. Aquí en estas palabras, en esta respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Le está diciendo muchas cosas al Señor. Le está diciendo: Señor, aunque todo el mundo te dé la espalda, aunque todo el mundo se vuelva atrás, nosotros de todas maneras vamos a seguir contigo. Porque sabemos nosotros lo que hay en el mundo. Hay hipocresía, hay fracaso, hay traición, hay enfermedad, hay ruina, hay muerte y finalmente la condenación eterna después del último respiro. Nosotros ya sabemos lo que es estar allá. De allá venimos, de una vida esclavizada en el pecado. Y ahora que te conocimos a ti y te escuchamos hablar, sabemos que tus palabras realmente transmiten vida. Transmiten vida eterna. Por lo cual, Señor, aquí estamos. Implícitamente el apóstol Pedro le dijo todo esto al Señor: tú tienes palabras de vida eterna. Pero el Señor, en el versículo 70, les responde a los 12: ¿no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? Qué palabras, hermanos, tan llenas de maldición. Aunque no se menciona esa palabra aquí, cuando dice uno de vosotros es diablo, está dirigiendo unas palabras tan llenas de acusación. Hermanos, en la historia de la humanidad ha habido seres humanos que se han caracterizado por su extrema maldad con que se han conducido. De diferentes maneras lo han evidenciado: asesinatos horrendos, incendios, de muchas maneras. Pero creo, hermanos, que Judas les ganó a todos. El Señor prácticamente con esta expresión, y uno de vosotros es diablo, y el versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote. Está diciendo: no ha habido un ser humano que le haya prestado tanta atención a Satanás y que se haya ligado con él tan fielmente, tan así que prácticamente le dio permiso a Satanás para que se personificara en Judas Iscariote. Por eso el Señor dice: uno de vosotros es diablo, y hablaba de Judas Iscariote. No es exactamente que aquella serpiente, que Satanás estaba allí, pero lo que pasó es que Judas le puso atención de una manera tan dócil que todo lo que Satanás le habló se lo comió, se alimentó. No con la palabra de Cristo, que tiene vida eterna, se alimentó con la palabra de Satanás, que tiene muerte y que tiene maldición. Entonces, ¿a qué viene todo esto que está hablando el predicador aquí?
viene precisamente para que veamos. Creo que no hay otra porción bíblica que nos muestra con más claridad la simiente de la serpiente. Aquí está bien clara. ¿En qué se caracteriza? En que se opone a los propósitos de Dios y además trata de exterminarlos de la manera que se pueda. En esta ocasión, Judas acordó con Satanás planificar, estudiar y llevar a cabo la traición del Señor Jesucristo para entregárselo a los líderes religiosos judíos para que fuera crucificado. Un homicida, un traidor, que no ha habido otro que le llegue en estatura a través de la historia. Hermanos, en esto se caracteriza la descendencia de la serpiente, que se opone a los propósitos de Dios y que trata de disolverlos, de desaparecerlos, de desvanecerlos, de exterminarlos de muchas maneras. Sí. Miren, y muchas veces, mis hermanos, la palabra de Dios nos da razón de que las grandes tragedias se han levantado dentro del mismo pueblo de Dios. Israel, el pueblo judío, fue el pueblo del pacto de Dios. Y de ahí se levantó la traición para crucificar. Pero, mis hermanos, dentro del pueblo del pacto de Dios también se han levantado los grandes gigantes de la fe. Los grandes hombres y mujeres que le han sido fieles al Creador hasta el último respiro y que han caminado con su causa hasta el día de la muerte. Pero es importante que nosotros conozcamos esto. Siempre que, porque esta experiencia, yo y el hermano Salomón principalmente la tenemos bien experimentada. Cuando toquen a nuestra puerta, a menos que sea en un momento en que definitivamente no podemos nosotros atender, sea la persona de la religión que sea. Muchas veces hay quienes ven por la celosía, tal vez, voy a decirlo que así de esta manera, se puede hacer esto de muchas formas, ven que viene y me toca la puerta de mi casa o de mi apartamento por la apariencia que traen, son testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque son varones, traen su bolsa colgada y bien traen sus atalayas y todo eso. Entonces son testigos. Ni les voy a abrir, ¿para que voy a perder el tiempo? No. A un cristiano honesto no debe sucederle esto. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un mensaje que dar. Y el mensaje que tenemos que dar es para todo el mundo. Es para todas las personas, sean religiosas o no sean religiosas. Si la situación lo permite, abren la puerta, pasen, siéntense. Se les puede ofrecer un vaso de agua, etcétera. Con amabilidad, escucharlos. Pero yo ya les he dicho, miren, yo sé que ustedes vienen a hablarme a mí de algo. Ustedes han venido a tocar mi puerta para hablarme de algo. También yo los voy a escuchar. Pero yo les voy a poner la condición de que ustedes también me van a escuchar a mí. Que no me van a correr de aquí. No se me van a ir. Y si quieren, tomen el tiempo. El tiempo que yo les escucho a ustedes es el mismo tiempo que ustedes me van a escuchar a mí.
¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces me han dicho que sí, pero al último se van. No se esperan el tiempo que prometen muchas veces. Hermanos, qué pobre, qué miserable, qué ruin es la respuesta de muchos que se dicen cristianos. Y cuando llega alguien a dar el mensaje del evangelio, dicen miserablemente: yo también soy cristiano, yo también soy hermana. Y yo me he atrevido a decirles: qué bueno, pues usted tiene un mensaje que darme, échelo para acá. Pero no, es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, pues entonces no es cierto. Entonces permítame, yo sí traigo un mensaje que darle. Decía una varona, y gracias a Dios que estas palabras le sirvieron mucho a ella, que cuando a su casa llegaban personas de estas que acabo de mencionar, de testigos de Jehová, ella lo que hacía, ni siquiera les sabía. Era una casa de rancho por allá y tenía cerco ahí de alambre y todo eso. Ni siquiera les abría la puerta y decía: sígale de paso, a ver a quién enredan por allá adelante. Aquí no. Cuando yo le dije: no haga eso, hermana, y el mensaje que usted tiene que dar es para ellos también. Y de ahí para acá dice que ya no les dice que se vayan de para ahora, dice que se les habla. Gloria a Dios. Hermanos, acompáñenme al capítulo 8, ya para terminar la predicación de esta noche. Démosle la vuelta a la Biblia. Capítulo 8. De San Juan. Sí. Como estamos en el Evangelio de San Juan, no he mencionado otro libro. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 8. Voy a leer el contexto del versículo 39 al 44. Acompáñenme con su vista, hermanos. Dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren, ahora ya no les dice a aquellos líderes religiosos, que era a quienes estaba confrontando el Señor aquí, ya no les dice diablos, como le dijo a Judas, pero prácticamente les está diciendo así, nada más que de otra manera. Sois de vuestro padre el diablo, en el versículo 44. ¿Por qué el Señor les dice con esta claridad tan directa así? Simple y sencillamente porque se oponían rotundamente a las enseñanzas de vida eterna del Señor.
la rechazaron, la rechazaban. Y el Señor les está diciendo, Abraham no hizo eso. Cuando escuchaba Abraham la voz de Dios, inmediatamente la ponía por obra, la obedecía. Si ustedes fueran descendientes, como ustedes dicen, si fueran hijos de Abraham, ustedes harían lo mismo que él hizo. Ustedes están haciendo lo contrario. Y finalmente les dice, sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Y les dice dos razones principales. Pudo haberles dicho muchas más, pero les dice dos. Dice, porque es homicida. En otras palabras, es asesino. Fue el que ocasionó la muerte espiritual con el engaño, con la mentira, que es la otra razón que les aduce aquí también. Es mentiroso y padre de mentira. Fue lo que usó para hacer caer a Eva y a Adán. Inicialmente, cuando abre su boca, habla pura mentira nada más. Y ustedes le están creyendo. En otras palabras, y tomando el énfasis del contexto de Génesis que venimos desde allá, descendencia de la serpiente. Ahora retomo, hermanos, esta actitud del mundo religioso, que cuando llega alguien, sea que le esté sirviendo a Dios o que solamente esté llevando una vida teórica religiosa, pero de todas maneras, mucha gente, se puede decir, no mucha gente por cierto, pero sí, hay gente que sale a dar el mensaje de salvación. El apóstol Pablo dice, muchos lo hacen por envidia, otros lo hacen por contienda, dice, pero pues qué bueno que lo hagan aunque sea por eso, pero que lleven el mensaje. Que sean un conducto para que la gente sea alcanzada por la misericordia de Dios, aunque ellos no se salven, pero que ayuden a otros a que se salven. Porque la palabra de Dios no pierde su poder, independientemente del testimonio que esté viviendo aquel que la habla. La palabra de Dios tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para dar vida. Entonces, cuando se lleva el mensaje y que se escucha la palabra, yo ya tengo mi iglesia, yo ya tengo quien me predique la palabra. Es una contestación de alguien que realmente no ha entendido, no ha querido entender lo que es ser un discípulo de Cristo, lo que es ser ese honroso halago que el Señor le dirige a todo aquel que le sigue. Sois la luz del mundo, dijo el Señor. Y una luz pues tiene que verse, una luz tiene que servir para que sea como una especie de señal que guíe, que dirija, que alumbre, para que se sepa bien hacia dónde va alguien. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice hacia dónde vamos dependiendo de la reacción que estemos tomando ante la palabra. Cuando abrimos nosotros la Biblia, estamos ante las puertas del cielo y ante las puertas del infierno. Todo se define dependiendo de la actitud que tomemos ante los requerimientos divinos. Así de sencillo es, hermanos, esto. Gloria a Dios. Y hermanos, pues la palabra de Dios es muy profunda. Podemos cerrar nuestras Biblias. Vamos a continuar con Génesis 3, si el Señor nos concede.
la próxima predicación. Pero la palabra de Dios es muy profunda. Creo que son 66 libros. Y la palabra de Dios es tan profunda que toda la vida no nos va a bastar para alcanzar nosotros a discernirla. Miren, el día 22 de septiembre iniciamos este tema. Tenemos un poco más de 2 meses. Nada más en este tema. En unos cuantos versículos. El hermano Cayetano puede hacerse más viejo y puede llegar al extremo de ya ni siquiera poder caminar ni hablar y se va a morir. Y vamos a ver una mínima parte. Pero hay algo muy importante que el Señor nos dejó para que no vayamos nosotros a errar en el camino: la oración. Sí. Con sinceridad, doblemos rodillas y digámosle al Señor, palabras más o palabras menos: Señor, yo quiero caminar contigo. Tal vez, Señor, hay muchas religiones. Yo creo que hay más de 1 millón de religiones sobre la faz de la tierra. Y todas dicen que tienen la verdad. Pero yo no quiero confundirme con eso. Guíame, Señor. Enséñame. Aquí está mi corazón. Entra en él. Ayúdame a sacar todo aquello que no te agrada de mí. Yo quiero caminar contigo. Entre otras cosas, mis hermanos, y el Señor no tarda en responder. Si nosotros somos sinceros en nuestras palabras, el Señor tiene muchas maneras de cómo ayudarnos. Con un simple sueño, con una visión, vaya, con un texto bíblico que leamos, el Señor nos puede abrir los ojos. De muchas maneras el Señor puede ayudarnos, pero necesitamos ser sinceros con Él. Vamos orando y vamos pidiéndole al Señor que nos ayude. Estamos en buen tiempo de hacerlo. Bendito Jesús.